gloria a Dios el permitirme otra vez tener la palabra de Dios. Le doy la bienvenida a mi hermano Mario, su esposa, a Ismael, que nos han visitado el día de hoy nuevamente. Y déjenme decirles que estuve pues pensando en qué tema podría traer el día de hoy, y recordé hace 2 años, poquito más de 2 años, viajé a Dominicana a visitar a mi familia y pasé un tiempo muy agradable. Mi abuela, cada vez que voy, quiere un tiempo que le dedique a sola a ella. Y en ese tiempo, dense cuenta que agarra su Biblia, una Biblia que tiene más que mi edad. No le voy a decir cuánto, ¿verdad? Para que no calculen. Pero sí tiene más que mi edad. Y tiene otra Biblia que es un poquito más jovencita, tiene 26 años, 2 Biblias. Y dentro de esa Biblia ella tiene todas las anotaciones de todos los mensajes. Y aparte de eso sacó un librito viejo, donde trae más de 100 bosquejos bíblicos para mensajes. Y me dice, mira, este lo prediqué yo. Y precisamente ese es el que traigo el día de hoy. Ese se titula Los 4 hogares del cristiano. Los 4 hogares del cristiano. También mi esposa quizás saben que está de viajes, me ha tocado pues todo, los niños, peinarlos, alistarlos, cocinarles, y creo que influyó un poquito también, ¿verdad? Y gracias a Dios nos puso en el corazón hablar hoy de este tema, y quisiera que primero se pongan de pie, oremos y presentemos a Dios la palabra del día de hoy. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tú eres grande, Padre, gracias porque tú eres bueno, Padre, gracias porque moras en nosotros, gracias porque estás aquí, Padre. Ahora te pedimos que bendigas esta palabra, oh Señor, que has puesto en mi corazón. Te pido que no vuelva a ti vacía, sino que redarguya en los corazones de los hermanos aquí presentes, Señor, así como lo has hecho conmigo. Bendícenos, Señor, y te damos gracias en esta mañana. En el nombre de tu Jesús, amén. Los 4 hogares. En primer lugar, quisiera preguntarles, ¿qué es un hogar? ¿Alguien, algún hermano que me pudiera decir qué entendemos hoy en día por lo que es un hogar? Un espacio Donde habita la familia. Muy bien, mi hermana Sandra. ¿Alguien más? Un hogar feliz. Oigan, lo que trae a la mente hablar de la palabra hogar, de felicidad, donde habita la familia. ¿Qué más? Un refugio, así es. Yo traigo aquí una pequeña definición que encontré, que dice: la palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un individuo o grupo habita, creando en ella la sensación de seguridad, de calma. En esta sensación se diferencia la del concepto de casa, que sencillamente se refiere a lo que es una vivienda física. Es muy diferente a lo que es una vivienda física. La palabra hogar proviene del lugar donde se encendía el fuego, a cuyo alrededor se reunía la familia para calentarse y alimentarse. De ahí que oímos varias frases como el calor del hogar, no hay mejor lugar como el hogar. Pues saben, hermanos, nosotros los creyentes tenemos 4 hogares que vivimos, y obviamente tenemos el calor en nuestra vida. Y en esos, vamos a hoy a analizar esos 4 hogares. Vamos a ver el tiempo de duración del creyente en esos 4 hogares. No solo eso, lo que son las características de esos 4 hogares, el objetivo de esos 4 hogares, y además nuestro rol en esos 4 hogares, si nos da el tiempo. Aunque no creo que estén muy pues cansados, ¿verdad? Porque no hay nadie brincando ahorita, entonces pues estamos tranquilos, ¿verdad? El primer hogar que tiene el creyente es el vientre materno. El vientre materno.
El vientre materno es el primer lugar y aquí duramos nosotros una estancia muy cortita. Es el hogar donde estamos menos tiempo. Aquí permanecemos cerca de 9 meses, algunos poquito más, algunos poquito menos. En este lugar gozamos de una total dependencia de nuestra madre, que esta dependencia forma un vínculo que va mucho más allá de lo que es el mero alimentarse. La única responsabilidad que tenemos aquí, ¿cuál es? Ninguna, ¿verdad? Pues hasta la comida nos entra solita. Solamente llorar en el momento de nacer. ¿Qué les parece? Cuando un niño nace y no llora, nos preocupamos, ¿verdad? Pero eso lo hacemos instintivamente porque hemos dejado este hogar tan cálido, tan cómodo que tenían, y estamos en un lugar ya más frío y extraño. Y obviamente no nos ponen ni una vez al lado de la mamá, pues entonces ¿qué hacemos? Lloramos. Recuerdo yo cuando nació Josué Daniel, que bueno, ese fue a clase porque no le gusta que hable de él en público, ¿verdad? Este hermoso niño, claro, mi primer hijo, ¿verdad? Cuando nació, pues déjenme decirle que era el más gritón de la sala, de donde ponen a todos los bebés. No, todos los demás tranquilos, y él, guay, 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 pero con estruendo. Y yo muy orgulloso, toda la gente que se acercaba, mira, mi niño es, adivina cuál, el que está gritando más, ese mismo, ese es el mío. Estaba muy orgulloso. Y pues porque se veía sano, era mi primer hijo, etc. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este primer hogar que nosotros los cristianos tenemos? Bueno, y de hecho todo el mundo lo tiene. Este pequeño hogar tiene como objetivo formarnos, desarrollarnos y prepararnos para el próximo hogar. Que ya veremos ahorita cuál es este hogar. En este hogar no contamos con un rol específico, pero sí tenemos una identidad específica. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo te creó. Dios mismo hizo cada parte de tu cuerpo cuando estabas en el vientre materno. Muchas veces le decimos a nuestros hijos pequeños, Dios fue que te hizo, Dios hizo tus manitas, Dios hizo tus piecitos y por dentro de la cabeza, no, pues la biología, etc. No. Dios puso en orden todas las cosas. Tú eres único y Dios fue quien te creó. En Salmo 139, desde el verso 13 al verso 18, si algunos quieren buscarlo, lo pueden buscar. Yo aquí lo tengo en la computadora. Voy a leer estos versículos y veremos cómo estuvo Dios participando en el primer hogar que tuviste en tu vida. Dice en Salmo 139 del 13 al 18, porque tú formaste mis entrañas. Aquí el verbo formar es el mismo verbo que se usa en el Génesis para lo que fue la creación de todo, la creación del mundo, la creación del hombre. Entonces aquí habla de un Dios creador que te creó a ti específicamente con las características que Él quiso. Dice además el versículo, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él estuvo en el momento propio de la concepción, en el momento en que tú te estabas formando. Dice aquí el salmista en el verso 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Aquí el salmista no cabe de emoción al tratar de explicar la maravilla que Dios hizo contigo al ser concebido. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Dice el verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, Dios te había visto en ese momento. Bien que en lo oculto fui formado, o sea, en el vientre de tu madre, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y oigan qué hermoso el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos. Antes de que nuestra madre nos viera, ¿quién nos vio? ¿A quién vimos? A Dios, en el mero acto del desarrollo del feto. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dios tenía
escrito cada cosa de cómo tú ibas a ser formado. Y ¿saben qué, mis hermanos? No solo eso, Dios sabía exactamente todo lo demás de tu vida en un futuro. Si andabas en su voluntad, Él sabía el momento exacto en que ibas a recibir a Cristo, el momento exacto en el que te ibas a casar. Imagínense, desde el momento propio de la concepción, ya Él tenía visto todo eso, sin faltar ni una de ellas. El verso 17 y 18 dice: cuán precioso me son, oh Jehová, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. Esto que le vio el salmista aquí era tan maravilloso que no tenía palabras para poder expresar todo lo que había visto. Tú, en resumen de este primer hogar, eres creado por Dios, eres único. Él te concibió desde el vientre de tu madre, y no solo eso, te permitió estar en este lugar para desarrollarte y prepararte para el siguiente hogar. El segundo hogar que vamos a ver el día de hoy es el hogar paterno. Ya después que fuimos concebidos, saltamos a lo que es este nuevo hogar. La duración en este hogar, en el hogar paterno, oscila entre 20 y 25 años, normalmente. Algunos jóvenes como que le tienen mucho amor al hogar y siguen unos cuantos años más. Y otros pues se van antes de tiempo. Es un promedio. Aproximadamente duramos entre 20 y 25 años. En este comenzamos con una entera dependencia de nuestros padres cuando somos niños, hasta que maduramos y comenzamos a ser más independientes. Aquí comienzan las responsabilidades. Definitivamente cuando estábamos en el vientre de la madre, pues dependíamos al 100% de nuestra madre, no teníamos nada de responsabilidad, pero aquí ya sí, aquí te dices: oye, tienes que comer, abre la boca, ahí te va. De 1 a 7 años formamos nuestro carácter, comenzamos a conocer cómo funciona todo. Si ven los bebés, todos se lo llevan a la boca. ¿Por qué? Porque quieren saber cómo sabe, ¿verdad? De hecho, si le han intentado a que le dan a agarrar un limón a un niño, ¡ay, Dios mío! Lo agarra y se lo pone, hace la cara, pero otra vez vuelve a se lo pone, como que quiere saber qué pasa aquí, ¿verdad? Comienzan a caminar. Decía yo, siempre lo digo, cuando Josué comenzó a caminar, y le sorprendería también lo de Sara, todos hermosos, y Shanga también. Cuando Josué comenzó a caminar, se quería aventar por las escaleras del tercer piso, y vengo yo, lo agarro y lo detengo, y se pone a llorar, porque no lo dejé aventarse por las escaleras. ¿Cómo ven? Él comenzó a caminar al año, Krishna a los 11 meses, y Sara corría ya a los 8 meses y medio. Así como la ven de ligerita de pies, era desde bien pequeña. El deseo de iniciar a la escuela está en esta edad, y terminando esta edad, el deseo de no ir a la escuela también. En esta edad no existe maldad alguna. Lo que los niños hacen es porque lo ven y lo aprenden. Mucho ojo. Los niños en esta edad no tienen malicia. Un niño, si Dios no lo quiera, fallece a esta edad y él va al cielo, porque los niños no tienen malicia en esta edad. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si algo hace mal un niño, vayan a ver a su papá, porque lo vieron de algún lado, o por las personas que se relacionan normalmente. Ellos ven todo y copian todo. Si ven a las niñas, hasta se pintan la cara porque ven a la mamá, ¿verdad? Y todo lo que ven lo quieren hacer, pero no tienen malicia. De hecho, en Mateo 19:14 dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, que los que son
como los niños sin malicia, de ellos es el reino de los cielos. Aquí, en esta edad, papá es un héroe. Por eso es la edad que más disfruto de mis niños. Y podemos aprovechar esta etapa para crear grandes bases y fundamentos para la personalidad en nuestros hijos. Luego sigue una etapa que es de los 8 a los 12 años. En esta pues ya comienza a haber algo de conciencia. Ya saben y distinguen de lo bueno de lo malo y empiezan a tomar decisiones propias. Aquí comienzan a cuestionarnos sobre todo. Una vez me cuestionaron en la casa y me dice, ¿qué fue lo que me dijeron? Que aquí no hay democracia. Ay, hermanos, ¿cómo disfruto esto, verdad? Le digo yo, no, realmente no hay democracia. Esto no es un país, esto es un hogar. Papá, dice la Biblia, que es el que manda aquí, así que ustedes tienen que hacer lo que diga papá. ¿Pero qué es la democracia? Y yo no. Aquí ya te dije, no es democracia, es el derecho del pueblo por el pueblo, algo así es, decía Cantinflas, ¿verdad? Pero, bien les dije, y la verdad, muchos niños se pierden ahí, y muchos papás se pierden ahí. En el hogar no hay justicia unilateral o en grupo o comunismo o democracia, socialismo, nada de eso, nada de eso. Hay un orden específico establecido por Dios. El hombre es la cabeza del hogar, la mamá es ayuda idónea y entre los dos tienen que tomar las decisiones en el hogar para que los niños obviamente obedezcan. Esa es la función del rol del niño, ahorita lo veremos. Correcto. No se sorprenda también que en esta edad, pues las niñas quieran elegir lo que se van a poner de ropa, etcétera, porque ya comienzan a tomar decisiones propias. Aquí también se preparan para lo que es la siguiente etapa. Entre los 12 y los 18 años, esta es una edad complicada. Se presenta la etapa de la adolescencia. Mi esposa la llama odiolescencia, porque aquí pues son rebeldes, odian todo, son complicados. Pero hay que entender por qué sucede eso. El joven comienza a formar su propia identidad y se prepara para la edad adulta. Aquí hay que tener un especial cuidado porque normalmente no los comprendemos. Pero hay que entender que en esta etapa ellos sufren de muchos cambios. Ellos sufren de cambios físicos, cambios intelectuales, cambios emocionales, cambios sociales. Imagínense, si nosotros nos resistimos al cambio, imagínense a los adolescentes de esta edad que le llegue todo junto y no pueden resistirse porque llega y llega, ¿correcto? Pues entonces tenemos que ser un poco comprensivos y tratar de buscar las vías de comunicación. Y no solo eso, sino trabajar con su identidad en Cristo que tiene, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en esta etapa comienzan las decepciones al no ser aceptados en algunos grupos, etc. En 1 de Pedro 2:9 nos puede ayudar este versículo para poder mantener la identidad de nuestros hijos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto tenemos que recargárselo a nuestros hijos para que su identidad esté segura, que no se deje influenciar por lo demás que pueda venir. ¿Por qué? Porque en esta edad hay una particularidad. Ellos solamente piensan en el presente. De aquí, si vimos la prédica del domingo pasado, que se trató de las decisiones, de aquí que en esta edad podemos cometer muchas malas decisiones, porque no pensamos en consecuencias futuras, solo pensamos en el aquí y en el ahora. Entonces, pues, después que, vamos a decir así, la regamos, ay, ¿y a poco esto va a pasar? Ay, y esto, y lo otro, etcétera. Entonces, hay que tener un acercamiento muy personalizado con el joven para poder instruirlo en cómo debe andar. Pero hay un detalle aquí. Ya aquí papá está pasado de moda.
Entonces es más difícil que nos escuchen. De hecho, José Daniel hace muchas bromas de que cómo eran los dinosaurios en mi época. Imagínense. Cómo, bueno, nos dice un montón de cosas de la prehistoria. Porque ya para ellos estamos pasados de moda, imagínense. Sin embargo, pues aún así podemos buscar vías de comunicación. Es importante aprovechar la edad anterior para poder formar bases sólidas, pero si no las pudimos aprovechar en su totalidad, hay que buscar las vías de la comunicación. La última fase en lo que es este hogar es entre los 18 y los 25 años aproximadamente. Aquí ya se preparan para lo que es la edad adulta. Por ejemplo, ya comienzan con lo que es una carrera, un empleo, pensar en lo que es una esposa, un esposo, un hogar. Aquí crean mayor independencia, pero no solo de los papás, muchas veces también crean una independencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya comienzan a valerse por sí mismos, ya comienzan a ganar dinero, ya comienzan a pensar que somos que podemos crear en vez de ser criaturas, como lo fuimos en el primer hogar. Correcto. Entonces aquí es importante no perdernos en lo que el mundo nos pueda ofrecer. En las universidades de Estados Unidos es muy común que en esta edad los jóvenes se vayan a otros estados solos. Correcto. Cuando vienen exactamente de un periodo en el cual ellos nada más piensan en el aquí, en el ahora, en el presente, y no saben las consecuencias que pueden tener sus acciones en el futuro. Imagínense, apenas están saliendo de esa etapa y se van a la universidad. ¿Qué creen que buenas decisiones pueden tomar solos? La Biblia nos dice en Efesios 5:31: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este versículo habla de dos vertientes. Número uno, que para tú pasar al siguiente hogar como cristiano, debes casarte. Simplemente. ¿Por qué? Porque bíblicamente tú todavía no estás preparado para vivir solo. Correcto. El hombre dejará a su padre y a su madre y dice, y luego se irá a vivir solo por un tiempo. No, dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios quiere aquí, en segundo lugar, evitar tentaciones. Si te vas del hogar de los padres, ¿a dónde tienes que ir? A casarte. Evitas tentaciones, porque ya estás comprometido con tu pareja. Correcto. Hoy en día, aquí en México también es muy común, quizás por la lejanía de las universidades, si no hay de otra, pues simplemente hay que trabajar fuertemente en los fundamentos del joven para que tenga bases sólidas. Pero bíblicamente lo correcto es que cuando el joven va a dejar su hogar paterno, es porque va a formar un segundo hogar. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este hogar? El primer objetivo es, obviamente, prepararnos para el hogar que sigue. Correcto. El segundo objetivo, según Lucas 2:52, aquí habla de Jesús cuando tenía ya 12 años, o sea, está en esta etapa, decía: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este es el segundo objetivo de este hogar. En primer lugar, crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. En primer lugar, para crecer en sabiduría en este hogar, debemos de saber qué fuentes alimentan la sabiduría de este joven. ¿Será la sabiduría humana, que ya una vez predicamos sobre eso, o será la sabiduría divina? Correcto. Hoy en día lo que predomina es, y ayer hablaba con mi mamá de eso,
La tecnología. La tecnología, y no solo eso, niños desde los 4 o 5 años, ya desde que pueden hacerle así, pues es más, desde menos, ya están ahí con el aparato ¿verdad? Entonces, ¿qué creen? Eso va enseñándole, ¿y qué? Para los papás es muy cómodo decirles, no, pues, toma, entretente ahí, para que me deje hacer todo lo demás. Espérate. En primer lugar, tú eres su papá, no la tablet o el celular, ¿correcto? ¿Qué está aprendiendo ahí? ¿Qué le están enseñando ahí? Correcto, entonces hay que tener mucho cuidado cuál es la fuente de la sabiduría que aprenden en esta etapa, porque según lo que aprenden van a tomar decisiones luego, y creen que van a tomar buenas decisiones si son instruidos por la televisión, por la tablet, por el celular. No, porque está muy bombardeado por muchos sectores y el enemigo ha usado esto. Y ha usado cosas, como decía mi hermana Sandra, para mantenernos muy ocupados también a los papás y no poder atender a nuestros hijos. En segundo lugar, en estatura. Aquí pues deben de alimentarse, hacer deportes, no solamente la tecnología, etc. Y en tercer lugar, en gracia, en dos vertientes, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. La gracia es un favor o un don no merecido. Cuando nosotros estamos en la gracia de Dios, imagínense, tenemos el favor de Dios con nosotros. Y para nosotros poder tener el favor de Dios, tenemos que andar en su voluntad. Y aún a veces Dios nos da su gracia, aún sin merecerlo, como lo hizo cuando nos salvó. De hecho, en mi vida, Dios me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Quizás no debiera tener tanto, porque he tenido gracia delante de Él. Él me ha dado su favor. Y así también Él te puede dar favor para con los hombres, tanto en la escuela, tanto en el trabajo, donde quiera que estés, hasta para predicar su palabra. ¿Correcto? Este es los objetivos de esta etapa. Y lo que serían los roles en esta etapa, en Efesios 1:2 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para los hijos que andan preguntando de justicia, la única justicia que menciona Dios aquí es que los obedezcan. Siguiendo el segundo versículo, entendido, ¿verdad, jóvenes? En esta etapa no nos toca cuestionar a los papás, Lo único que nos toca, el rol nuestro es obedecerlo. Dice en el Señor, para aquellos que tienen padres inconversos. Correcto, de que quiera que haga algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Correcto. Pero su rol, hijos, su rol, jóvenes, es obedecer. Según en el segundo versículo dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La promesa es para que seas de larga vida sobre la tierra, que el Señor Jehová te da. Bueno, aquí viene exactamente en Deuteronomio 5:16, dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. O sea, para que seas de larga vida y además para que te vaya bien. ¿Qué papá quiere que su hijo le vaya mal? Levante la mano hoy, una última oportunidad. Ninguno, nadie la va a levantar, porque todos quieren que a ustedes les vaya bien, y no bien como al papá propio, sino mejor. Nosotros siempre queremos que nuestros hijos sean mejores, para que te vaya bien y sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Tercer hogar y penúltimo. El tiempo se va, pero me entregaron tarde. Ok. Este es el hogar nupcial y familiar. En este hogar pasamos entre 60 y 70 años, los que más, ¿verdad? Aunque tengo mis abuelos, tienen 75 años de casado. Es, la verdad, una gran bendición. Por los abuelos paternos.
En este formamos una familia de la cual somos responsables ante Dios. En este dedicamos, imagínense, entre 20 y 30 años a nuestros hijos. O sea, la mitad de nuestro último hogar se la dedicamos a nuestros hijos. Y diría mi mamá, no, pues toda la vida, porque nunca uno está tranquilo, ¿verdad? No, pero sí, los nietos ya ocupan un lugar preponderante después de 30 años, ¿verdad? Después de 30 años, en este hogar miramos hacia atrás y cosechamos todas las decisiones tomadas en los años y los hogares anteriores. Fíjese bien, usted que está oyendo este mensaje hoy, espero que lo agarre bien, porque de aquí dependerá en un futuro muy allá que usted recapacite sobre las decisiones tomadas y vea que sus decisiones fueron buenas, que sus decisiones lo llevaron a una vida de plenitud en Cristo, que su vida lo llevó, o que sus decisiones lo llevaron a una vida de felicidad en sus hogares anteriores y en su último hogar aquí en la tierra. Correcto. Hay una frase que dice que nosotros somos hoy el fruto de las decisiones tomadas en los años anteriores, y si es así. Entonces, si tú quieres de ahora en adelante que este porvenir sea mejor, tienes que tomar tus decisiones basadas en Cristo. En este somos abrumados por el mundo, en ocasiones hasta olvidar nuestra identidad espiritual. Tenemos que trabajar, pues atender a los niños, atender esto, y nos olvidamos de la iglesia. Si no es así, cuenten los espacios vacíos que hay al lado suyo. ¿Qué creen que están haciendo los demás? Pues justamente lo que estamos diciendo ahora, estamos abrumados. Y si no estamos abrumados, pues estamos en una playita, también abrumados por el sol, ¿verdad? Ya no tenemos una cabeza a quien obedecer, por lo que es fundamental reconocer el señorío de Cristo sobre nosotros. Antes teníamos a nuestros papás que nos decían, oye, tienes que andar por acá, tienes que leer la Biblia, ahora antes de salir, etc. Pero ya no. Ahora a nosotros nos toca llevar esa responsabilidad en nuestro hogar, y si somos hombres tenemos mucho más responsabilidad ante Dios. Y como ya no tenemos esa figura paterna, tenemos sí una cabeza, aún así, que es Cristo Jesús, a la cual nosotros tenemos que ceder el control de nuestra vida a través de presentar en oración nuestra voluntad a Él cada día. Si nosotros no entendemos esto y no le cedemos el lugar a Dios y pensamos, aquí más cuando te va bien en los trabajos, que ganas mucho dinero, pues te puedes olvidar fácilmente y pensar que todo lo has hecho tú, cuando recuérdate que en ese primer hogar Dios estuvo ahí, creándote, Él fue el que te creó. En este debe reinar el cuidado mutuo entre el esposo, la esposa y los hijos. Este es el lugar más atacado por el enemigo, ya que si este se destruye, todos los demás se rompen. Todos los demás. Suponte que llegaste tú al lugar nupcial. Si tú lo descuidas y se rompe, ¿qué va a pasar con los hogares de tus hijos? Correcto. ¿Cómo van a ser? Todos los demás se rompen. Y la verdad es por lo mismo que el mundo de hoy está como está. En días pasados escuché un tiroteo en una escuela en Estados Unidos. Adivinen en qué andaba el joven, en las redes, quién sabe con qué. ¿Y quién era su maestro? ¿Quién era su mentor? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están las mamás? ¿Dónde está el hogar? Es lo que quiere Satanás, atacarlos de tal modo que pueda crear un caos en la sociedad actual. Vivimos en días cuando los principios de Dios para la humanidad estén siendo descartados, abundando el desorden y la corrupción, como sucede siempre cuando el hombre se aparta del orden de Dios. Si el hombre se aparta del hombre de Dios, esto sucede. Por ejemplo, el amor libre, la infidelidad,
el divorcio y todas las formas de obstinación están causando el naufragio de las familias y los hogares hoy en día. Por lo que los jóvenes, les hablo a ustedes, deben tener mucho cuidado al contraer nupcias. No tanto como mi querido hermano Uriel, está buscando su media naranja ideal. Pero yo sé que Dios se la tiene porque es un varón de Dios que está siempre fiel y está esperando en la voluntad de Dios. Pero sí, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos aliamos con una persona inconversa. ¿A quién cree que tenemos de suegro? Diablo. Al diablo. Así es. Y si los suegros son difíciles, imagínate el diablo de suegro. Es broma, yo quiero mucho a mi suegra. Sí, y me quiere mucho a mí también, Entonces tienes que tener mucho cuidado en las decisiones que tomas. Recuérdate que en esta edad, si tú eres una persona que estás entendiendo bien esto, estás solamente pensando en el aquí y en ahora, estás pensando en ti, estás pensando nada más en el momento, pero estás echando a perder tus futuros hogares. La familia cristiana, donde uno o ambos padres pertenecen al Señor, los que han tenido ese privilegio, gracias a Dios, yo lo tuve, mi esposa no tuvo el mismo privilegio, pero hay una situación. Yo nací en un hogar cristiano, gracias a Dios, pero mi esposa rompió con la maldición que había en no nacer en un hogar cristiano, donde había divorcios, infidelidades. Ella rompió con esta parte para poder construir hogares para sus hijos y el futuro también para los hogares de ella. Eso, si te ha pasado a ti, tú tienes esa oportunidad también. Si tú no naciste en un hogar cristiano, tú tienes la oportunidad de poder construir un futuro glorioso en el hogar, con Cristo como centro. La familia cristiana, donde uno o ambos padres pertenecen al Señor, es infinitamente más que un bendito refugio contra el mal. Es un santuario medio de un mundo sin Dios y sin Cristo. Imagínense, es como un santuario en el desierto, donde la preciosa alma de los hijos son guardadas de su contaminación e influencia. Ahora vamos a ver los objetivos en este hogar. Espero terminar ya unos 10 minutitos. En este hogar nos permite prepararnos y preparar a nuestros hijos para el próximo hogar con Cristo. En segundo lugar, formar una familia con Dios como centro. En Deuteronomio, oye, este pasaje la verdad es precioso. En Deuteronomio 11, 18 al 20, Deuteronomio 11, 18 al 20 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en el corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y será por frontales en vuestros ojos. Eso habla de cómo el pueblo de Israel hacía propia suya la palabra de Dios en sus vidas. No solamente la aprendían, sino que, oigan, la ponían en los postes de las casas. El verso 18 dice: y la enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo te pregunto, papá, hoy en día, vamos a ver, retrocedan el tiempo al día de ayer. Cuando te sentaste en la casa, ¿hablaste de la palabra de Dios con tus hijos? ¿Tache o palomita? No sé. Cuando andabas con él en el camino, quizás para ir a la iglesia, cuando estabas con él, cuando te acostaste, cuando te levantaste, ¿hiciste eso? Dios quiere que nuestro hogar sea un hogar donde esté inundado de la palabra de Dios, donde Él sea el centro, donde Él sea el que mueva todo. Y
el verso 20 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Imagínense, aquí una anécdota dice, el hijo de un anciano cristiano se mudó a un nuevo hogar e hizo que se embelleciera bien. Entonces invitó a su padre a que viniera y le mostró toda la casa. Compró un nuevo hogar, le dijo, papá, vente, ven a ver qué bonita mi casa. Después de haberla vista toda la casa, el padre observó, bien hijo, ciertamente tienes un hogar muy cómodo, pero nadie podría decir al recorrerlo si un hijo de Dios o un hombre del mundo vivía en él. Estas palabras despertaron de tal modo en su hijo. De pronto, este colgó muchos lemas bíblicos en las paredes y dio a la palabra de Dios un lugar especial y destacado en su hogar. ¿Cómo está tu hogar hoy? ¿Está muy lujoso? ¿O si es un hogar caluroso donde reina la palabra de Dios en todo lugar? Te invito a que eso sea lo que embellezca realmente tu hogar hoy en día. Es triste ver hogares cristianos ataviados por la última moda, colmados de lujos, de la literatura del mundo y el radio difundiendo programas mundanos de entretenimiento, con poco de la palabra de Dios visto, oído y practicado. Los tales no son hogares cristianos en el sentido práctico del término. Si nuestros hogares no se distinguen de un hogar de los inconversos que nos rodean, no puede decir con verdad que tenemos luz en nuestras habitaciones o que al Señor es dado su lugar en ello. Y esto es igualmente cierto si la lucha y la discordia se caracterizan en el hogar en vez del amor, la gracia del Espíritu de Dios. Recuerden, hermanos, que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Si nosotros no somos la luz del mundo, si nuestra familia no lo es, ¿con qué se va a sanar este mundo que va de mal en peor? Ahora, ¿cuáles son los roles del hogar? 10 minutos, ¿verdad? Otra vez. En primer lugar, ser esposo. En 1 Corintios 11:3 nos dice que es ser esposo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. En primer lugar, el hombre debe de ceder el control a Dios. Pero además de eso, debe de ser un líder en su hogar. Hoy hasta de frase común decimos que tenemos la última palabra y decimos, sí, mi amor. Pero lo decimos en relajo, pero muchas veces es cierto. Sí. Y cuanto más dejamos que la esposa tome el lugar de la cabeza, más estamos nosotros delegando la responsabilidad que Dios ya puso en nosotros. Hay un término muy coloquial o muy común que es el famoso mandilón. Me siento muy identificado en esta semana. Pero quiero decirles, hermanos, que el hombre es el que debe de llevar las riendas en lo espiritual. El hombre es el que tiene tiene que tener la iniciativa y el empuje para que el hogar sea un hogar cristocéntrico. En 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren qué bonito pasaje. Ya vimos, el hombre tiene que ser la cabeza, pero no debe ser el puro macho, ¿verdad? Porque mal entendemos después, ¿verdad? Aquí nos dice claramente que debemos de vivir con ellas sabiamente. Oigan, nosotros los hombres somos muy simples.
Las damas, por el contrario, son más interesantes, son un poquito más complejas, por lo que nosotros debemos de ser sabios al tratar con la mujer. Por ejemplo, nunca se le ocurra decirle a su esposa: mi amor, ¿qué quieres comer hoy? Pues ya sabemos qué va a decir la mujer. ¿Qué va a decir? Lo que tú quieras, mi amor. La mayoría de las mujeres dicen eso. Y ya ahí no vamos a entrar en un dilema muy grande. No, usted sorpréndala, llévela a un lugar que nunca la ha llevado, sea detallista y llévela a un lugar que usted, si se pone a analizar y a estudiar a su esposa y a ser sabio, le va a agradar. Entonces, tenemos que ser sabios, tratarla con sabiduría, ¿correcto? Y no solo con sabiduría, sino como a vaso más frágil, ¿correcto? Un vaso muy frágil se puede romper. Y como coherederas de la gracia, nosotros cada vez que vamos a hablar con nuestros hijos de Dios, hay que hacerla partícipe y de hecho hacer programas para lo que es el pan diario o el altar familiar. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos estar dispuestos incluso a dar nuestra vida por nuestra esposa. En Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, nosotros debemos de tratarla como vaso más frágil, sabiamente. Somos la cabeza en todas las responsabilidades y en el sentido de la palabra. Y debemos de orar por ella y con ella, como ha dicho siempre nuestro pastor. Ahora, ser esposa, no se van a quedar sin nada, ¿verdad? Ay, no, iba a decir algo que encontré en internet, pero mejor. Hay que ser sabios, aplicar el mensaje, ¿verdad? En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios sabía que no íbamos a servir para nada sin la mujer, entonces créanme que es cierto. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea es el primer error de la mujer. Ayuda idónea, ¿qué significa? La ayuda justa que el varón necesita, la ideal, la media naranja, la media mitad, correcto. En que se necesitaría la ayuda, ya usted conocerá a su esposo y ya se dará cuenta. Primera de Pedro 3:1-5 dice: así vosotras mujeres estás sujetas a sus maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El otro rol de la esposa es estar sujeta a su marido. Debemos de estar en el entendido que eres la cabeza. Y déjenme decirle a aquellas damas que acostumbran a no ser así, pues les va a ir mal. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres cómodos. ¿Sí? Ah, no, pues ella, pues corriendo los muchachos, y viendo televisión y cambiando canales. No. Usted, déle lugar a su marido. Mira, tu hijo hizo esto, o cosas como esas, no tan solo en la corrección. Correcto. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, debemos de ser respetuosas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, no que no se maquillen, no, sino que nos preocupemos realmente por lo que tiene valor eterno, que es nuestro corazón, ¿correcto? Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Bien, el rol también de ser padres, es el tercer rol. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Debemos de instruir a nuestros hijos. Cuando alguien hace algo mal en el trabajo, yo siempre me saco un tiempecito para corregirlo. ¿Por qué? Porque si no lo corrijo, se vuelve a repetir.
Lo mismo pasa en un hogar. ¿Cómo usted puede ver a su hijo actuando y haciendo algo malo y no lo va a corregir? Si esto no lo hacemos, pues va a crear una situación en el futuro. El otro día, Sara no está aquí, ¿verdad? Sara me dijo que se comió un pan, pero no, lo tiró. Y le dije, oye, linda, así, así, es pecado tirar la comida, ¿por qué lo hiciste? Bueno, porque no tenía hambre, etcétera. No, pues no, primero me dijiste mentira y en segundo lugar tiraste la comida. A Dios no le agrada. No hablen de ustedes, hablen lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y ahora se come todo y no pide lo que no se va a comer. Entonces, es importante el instruir a nuestros niños. En Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplinas y amonestación del Señor. Dos vertientes. Número uno, no provoquéis a ira. Pero lo que dice después no significa que no lo disciplinemos y lo amonestemos. Lo que está diciendo ahí es que a veces nos excedemos sin tener razón. Mi papá quería mucho a mi hermanita y la veía llorando sin yo hacerle nada, y como yo estaba al lado de ella, venía tras, y ya después preguntaba. Imagínense, cosas como esas. Proverbios 7:16 dice: corona de los viejos son los nietos y honra de los hijos sus padres. La importancia también para poder lograr esto es tener un altar familiar. Pregúntate a ti mismo: ¿cuánto hace que no me reuní con mis hijos para hablarles lo que Dios quiere que ellos conozcan, para instruirlo, para que ellos puedan tener sabiduría al tomar decisiones en los demás hogares? En último lugar, vamos a ver ya lo que es el cuarto hogar. El cuarto hogar del creyente o del cristiano es el hogar celestial. En este estaremos, adivinen por qué tiempo. Eternamente. Por la eternidad. 80, 90, 95 años, 100 quizás que estemos aquí en la tierra, en comparación con el hogar eterno que vamos a tener, es un puntito. Y en ese puntito hay 3 hogares. Y en la eternidad está nuestra mayor estancia, nuestro mayor hogar, donde está nuestro Creador. Pero es triste, hermanos, que la verdad es el hogar para el que menos nos preparamos. En todos los demás hogares vivimos preparándonos. Imagínense, en el segundo hogar vamos a la escuela, ¿cuántas veces? Todos los días. Vamos al trabajo, ¿cuántas veces? Correcto. Nos alimentamos, hacemos ejercicio, etcétera. ¿Cuántas veces? Aquí a la iglesia, ¿cuántas veces venimos? Depende. Este domingo como que no estoy de humor. Es un día a la semana, quizás 2 con el culto de oración. Los jóvenes tienen la oportunidad de venir 3 veces a nutrirse y a prepararse para su hogar eterno. Entonces debemos de estar motivados de estar ahí, motivados de estar preparándonos en el Señor. Uriel ahora mismo está preparándose en lo que es la escuela bíblica, ¿verdad? Bueno, eso es admirable. ¿Por qué? Porque eso no solo le va a servir para acá, eso le va a servir para el hogar venidero. Y déjeme decirle que esto sucede porque nos desenfocamos y pasamos toda la vida preparándonos para los otros hogares, cuando para este hogar tenemos que prepararnos en cada uno de los otros hogares. Debemos de dedicar el tiempo para lo mismo. En 1 Corintios 3, 11 al 17 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El verso 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, heno o hojarasca. Aquí está hablando de qué, hermanos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos el fundamento de Cristo. Después de ahí, ¿qué hiciste tú? ¿Cuál fue la preparación que hiciste? ¿Cuántas almas ganaste para Cristo? ¿Cuánto hiciste en la obra de Dios? ¿Qué fundamento sobre este pusiste? Tienes una base sólida
que es Cristo Jesús. Tienes el mejor fundamento. Ahora, ¿con qué rellenaste tu edificio? Dice aquí que si lo edificare alguno con oro, plata, piedras preciosas, o puede ser también con madera, heno u hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra que edificó, recibirá recompensa. ¿Cuántas recompensas recibirás tú en el hogar futuro con Cristo? ¿Cuántas? Ahora, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego, porque la salvación no se pierde. Sí será salvo, pero casi porque tenías el fundamento únicamente de Cristo. Porque en tu vida cristiana no pudiste construir nada más, o no le dedicaste el tiempo a construir nada más. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Los objetivos de este lugar, ¿cuáles son? O de este hogar: vivir por la eternidad con Cristo. Y en segundo lugar, alcanzar la plenitud de vida en Cristo. ¿Cómo se sentiría usted, ahora hablando de vivir en el cielo, levantarse, si es que tiene que levantarse, porque no creo que necesitamos dormir, ¿verdad? Nuestro cuerpo sería un cuerpo transformado, no se cansaría. ¿Cómo nos sentiremos al despertar? Vamos a suponer, sin un dolorcito de espalda, toda la energía del mundo, estaríamos excelentes, ¿verdad? Y ahí seguiríamos, gloria a Dios, como dice mi hermano Mario. Y no todos así, yo creo que se desvelaron anoche, ¿verdad? Pues a mí me pasó eso, se pusieron al lado, tenían una fiesta. Dios mío, cada vez que vengo a predicar sucede lo mismo, ponen una fiesta al lado. Pero imagínense, hermanos, alcanzar la plenitud de Cristo. Nosotros fuimos creados por Él, fuimos creados para buenas obras, como dice la Biblia, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ella. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo se siente usted? Bien, porque está haciendo para lo que fue creado. Imagínense llegar a la plenitud de lo que puede ser usted allá en la presencia con Dios. ¿Cómo se siente usted aquí en la tierra cuando entra en la presencia de Dios? Ya sea por una canción, ya sea por la lectura de la Biblia, por predicar la palabra. ¿Cómo se siente usted? Imagínense ahora tener a Cristo cara a cara, estar en la presencia de Dios todos los días, estar delante de Él y mirarlo a su rostro, el cual te vio desde que eras un embrión, como dice su palabra. Sería maravilloso. Ahora, ¿cuál sería el rol en este hogar? Alabar, adorar a Dios por lo que Él hizo en nosotros. Darle las gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Obedecerle y además amarle, porque Él nos amó desde el vientre de nuestra madre. Para finalizar, quiero leer Filipenses 3, 20 al 21, que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que el Señor nos bendiga.